Bueno, quiero darle la bienvenida a nuestro webinar de automatización industrial con PLCs, aquí del parte del Politécnico Industrial Nueva Colombia. Nosotros somos una institución que lleva 20 años de fundada, estamos en la ciudad de Bogotá y todos nuestros programas son del área de electrotecnia, electricidad, electrónica, energía solar, reparación electrónica, reparación de teléfonos, reparación de computadoras. Y pues realmente es muy satisfactorio ver nuestras convocatorias porque todas estas convocatorias tienen un alto índice de estudiantes y igual aquí en nuestra sede en Bogotá, en este momento tenemos la sede a full, no nos cabe ni un estudiante en este momento. Estamos buscando aliados estratégicos a nivel nacional, que alguno de ustedes tiene una empresa o es una institución, por favor escríbanos, estamos buscando aliados a nivel nacional. Hemos visitado 13 países dictando estos programas. Tenemos una sede en Miami, vamos cada 4 meses a dictar estos programas en la ciudad de Miami, especialmente el de energía solar fotovoltaica, y el de refrigeración y aire acondicionado, y el de electricidad. Y este tema de automatismos con PLC realmente es un tema muy pedido allí y muy pedido aquí en Bogotá. Ahorita el próximo mes vamos a iniciar una capacitación en Bogotá con nuestros estudiantes acá. Vamos a iniciarla en las noches y los días sábados. Entonces queremos, pues aquí con nuestro profe estrella en el área, nuestro profe estrella en el área de automatismos con PLC, nos va a hacer una pequeña introducción para que todos los compañeros sepan el alcance que tiene un PLC y lo que podemos hacer con la automatización en PLC. Al final de la charla, de la hora y media, hacia las 8:30, estaríamos abriendo la sección de preguntas para resolver algunas preguntas de todas las personas que asisten. Entonces, mientras tanto, si quiere pueden ir anotando las preguntas en el chat para no pasarlas por alto. Y mientras tanto, entonces vamos a escuchar aquí a mi profe en el tema de PLCs. Adelante, profe. Listo, bueno, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Anderson Márquez, soy técnico en instalaciones eléctricas residenciales, técnico en mantenimiento electromecánico, tecnólogo en instalaciones industriales, tecnólogo en mantenimiento industrial, ingeniero electromecánico y especialista en medición y control eléctrica. Tengo 7 años de experiencia como docente y 5 años de experiencia en terreno. Es un placer conocerlos y tenerlos a cada uno de ustedes aquí. La idea de este webinar es que nos empapemos y que les empiecen a ustedes coger mucho el gusto a la parte de automatización. Bueno, entonces vamos a continuar por aquí. Entonces, vamos a empezar con la definición de automatización industrial. La automatización industrial la definimos como el uso de nuevas tecnologías para el control y monitoreo de procesos industriales. Esto nace debido a las funciones repetitivas que se presentan en las compañías, haciendo que la intervención humana se haga escasa o nula en estas tareas. En la automatización contamos con dos grandes grupos, el entorno de ejecución y el entorno de la programación. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de automatización industrial, nace a partir de las tareas repetitivas. A medida que la industria, a medida que iba avanzando la tecnología, se dio uso a esa tecnología para mitigar o para satisfacer esa necesidad de las tareas repetitivas. Se dieron cuenta que una máquina podía trabajar las 24 horas, los 7 días de la semana, y pues para ellos fue o para nosotros como tal, o para la industria, fue muy beneficioso.
Allí es donde nace la automatización industrial, ver esa necesidad de tener tantas tareas repetitivas, el cual puede ser reemplazada. Entonces, dice que la intervención humana, pues a medida que va pasando el tiempo, pues se va a ser más escasa o casi nula. Me hicieron acordar que de un ingeniero que decía, no, en la industria el único que va a estar en la industria va a ser el celador y con su perro, y ya me hicieron acordar de aquella frase que decía un ingeniero. Entonces, al hacer la automatización, este beneficio para nosotros tenemos que empezar a pensar que en un futuro nuestras industrias van a tener muchos componentes automáticos y los debemos conocer y manejar. ¿Listo? Entonces en la automatización vamos a tener dos grandes grupos, la parte de ejecución y la parte de programación. La parte de ejecución son donde vamos a tener todos los elementos de campo, vamos a tener sensores, actuadores, etcétera, etcétera. Y la parte de programación, que es como si fuera el cerebro. Entonces, eh, el automata programable, el PLC, se comporta como nuestro cuerpo humano. Nosotros tenemos una CPU, un cerebro, donde recibimos todas las entradas o señales de entradas, ya sean analógicas o digitales, y al ingresar todo esto en nuestro cerebro, vamos a efectuar. El PLC o la automatización va a tener dos grandes grupos: la parte de programación, lo que yo tenga que hacer acá en mi cabeza, y la parte de ejecución, ya sea moviendo, corriéndonos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a mostrar un ejemplo aquí de la automatización de una línea de producción. Por ejemplo, el plástico es uno de los elementos que más se usa. El plástico es uno de los elementos que más se usa o que podemos encontrar en diferentes componentes. Entonces, aquí, por ejemplo, en la parte de trituradora, vamos a tener diferentes etapas. Esto es un ejemplo de cómo se maneja la línea de producción del plástico. En un primer momento dado llegamos con el plástico reciclable. Recuerden que nosotros podemos, por eso es que piden tanto las botellas, las tapas de las botellas, porque todas esas tapas de botellas o botellas las vamos a ingresar a una primera etapa de automatización. Aquí en este sector se llama la tolva. Todas las tapas, para poner un ejemplo de automatización, van a entrar acá. Van a entrar a la trituradora y todo eso se va a granular y va a quedar como si fueran arroces. Aquí nosotros, pues hay unos que hasta ahora están conociendo, empezando desde cero en la automatización, pero hay otros que pues ya tienen un poco de conocimiento. Entonces, vamos a hacer un ejemplo claro de automatización industrial. Entran las botellas por acá, entran a la trituradora y la trituradora convierte o muele ese plástico. Luego llega en esa misma línea de producción, entra la extrusora. La extrusora es un elemento que coge ese plástico y lo derrite, lo vuelve líquido por medio de temperatura, aumentando la temperatura. Después de eso llega la inyectora. La inyectora es un elemento que le pone aire comprimido a ese plástico derretido, le inyecta aire comprimido y lo pone en un molde para darle la figura que usted quiera al plástico. Y al final vamos a llegar a una paletizadora. La paletizadora es el encargado de envolver o poner todo en cajas listo para entregar. Entonces observen que todo ese proceso que llevamos desde la trituradora hasta la entrega final del producto tiene que ser controlado por un cerebro. Tiene que haber alguien que esté comandando o dirigiendo, como en un proyecto, el director general tiene que estar controlando cada una de las etapas del proceso de automatización, de la cantidad de sensores, de señales de entrada y de señales de salida. Tiene que estar controlando eso, monitoreando y gestionando el control. Aparte de gestionando, también tiene que ir documentando en qué etapa va, cuántas horas ha trabajado el motor, a qué temperatura están las resistencias, y todo eso lo hace el cerebro, la cabeza principal, que se llama el PLC, el controlador lógico programable. Este es un gran ejemplo de qué es un PLC. Es quien lleva el control de toda la automatización en una línea o en una cadena de producción.
Listo, entonces continuamos por aquí y seguimos. Entonces, como habíamos hablado de la automatización, la automatización va a tener dos grandes grupos, el grupo de ejecución o en terreno y el grupo de la programación, que es como tal programar el cerebro, o la CPU o el PLC. En la parte operativa vamos a tener lo siguiente. El PLC está diseñado para controlar en tiempo real procesos secuenciales. Trabaja en la información recibida por los captadores y a su vez ejecuta los actuadores. El PLC va a tener, el PLC va a tener dos, ya sabemos que la automatización se trabaja en dos conjuntos, la parte operativa y la parte de control. Pero el PLC como tal en sí va a tener dos grandes grupos también, una parte de captadores y una parte de ejecutores o actuadores. Como les decía ahorita anteriormente, como nuestro cuerpo humano, eh, nuestros captadores, ¿quién son? Nuestros sentidos como el tacto, la vista, el oído, el, eh, el olor, todos esos para nosotros son captadores de señales, captadores. A su vez entran al PLC que vendría siendo nuestro cerebro y nuestro cerebro, a partir de esas señales que entran, se ejecutan los actuadores, ya sea mover una mano arriba, mover una mano abajo, correr, trotar, girar. Entonces pongo esa analogía del PLC con nuestro cuerpo humano. ¿Listo? Entonces, en cuanto a los captadores que tenemos, en los captadores que vamos a tener pulsadores, selectores, paros de emergencia, sensores fotoeléctricos, sensores capacitivos, inductivos, finales de carrera, presóstatos, termostatos, dinamómetros. Todos esos son diferentes señales que le pueden entrar al PLC. Pero a su vez, él va a tener los actuadores que son las salidas, lo que puede ejecutar o mover. ¿Qué serían? Pilotos, motores, pistones, ventosas, alarmas, bandas transportadoras, compresores, electroválvulas. Todo eso, todo eso serían señales o las salidas del PLC, lo que él podría actuar. Otra analogía que podríamos hacer, esto me hace acordar, otra analogía que podríamos hacer es, por ejemplo, el avión. Cuando nosotros vamos a despegar un avión, nosotros lo despegamos de manera manual. Es tan indispensable eh, listo. Entonces, como les venía diciendo, otra de las analogías que podríamos utilizar es en los aviones. Cuando el avión despega, cuando empieza a despegar el avión se trabaja de manera manual. Es tan importante esa actividad que lo hacemos manualmente nosotros. Sin embargo, cuando ya llegamos a altura crucero, el avión se puede poner en automático. En el momento que ustedes ponen el avión en automático, el que gobierna el avión es el PLC. Es el controlador lógico programable, que él va a estar captando que va a tener sensores de velocidad, va a tener sensores de presión y en vista de eso va a controlar las turbinas de los motores, si acelerar, desacelerar, mover los alerones, etcétera, etcétera. Va a estar completamente automatizado. Es otro ejemplo que podemos tener en la automatización. Listo, entonces continuamos por acá. Esa es la parte de terreno, donde tenemos sensores y actuadores, pero en el PLC también vamos a tener otra parte importante, que es la programación. Los PLCs nos van a entender en 4 lenguajes principales. El lenguaje ladder, el lenguaje de bloques funcionales, el lenguaje Grapsel y el lenguaje de texto estructurado. Los podemos programar en esos 4 diferentes lenguajes, que pues los invito a ¿qué? Los invito a consultarlos y pues si en sus posibilidades está de vernos aquí presencialmente, bienvenidos, claro que sí, los podemos aprender todos los 4 lenguajes que tenemos.
El principal los ubiqué de los más en orden ascendente, sin embargo, pues hay unos programadores que se identifican más con unos, con otros, pero esos son los cuatro, básicamente los cuatro lenguajes de programación con que ellos nos pueden entender y los podemos empezar a trabajar. El lenguaje de ladder, de pronto para alguien que ya tenga conocimiento de electricidad industrial un poco, se parece mucho al lenguaje de los contactores y de los pulsadores, se parece mucho a ese programa. El lenguaje de bloques funcionales ya son como tal bloques específicos, como lo podemos ver aquí en la imagen. El lenguaje Gradzel es como si fuera una especie de secuencia. Primero se hace una etapa, una segunda etapa, una transición. Y el lenguaje de texto estructurado que se está utilizando mucho en la programación en sistemas, para sistemas electrónicos, que es este que vemos en este lado. Entonces, así es como nos entienden los PLCs en estos cuatro diferentes lenguajes de programación. Listo. A medida que empiezan a nacer los PLCs y empiezan a inyectarse a la industria, nace un nuevo concepto que se llama el concepto SCADA. El concepto SCADA es la supervisión y control y adquisición de datos. Se dieron cuenta que el PLC podía enviar órdenes, podía hacer órdenes, podía hacer secuencias, podía temporizar, podía contar, etcétera, etcétera, podía llevar el proceso como tal. Sin embargo, se dieron cuenta, a medida que fueron avanzando, se dieron cuenta de que el PLC también podía almacenar datos y gestionarlos. Entonces yo puedo decirle al PLC, listo, por favor regáleme el número de horas, 1000 horas de trabajo, 5000 horas de trabajo del motor eléctrico, por favor regáleme un anuncio en la pantalla HMI de que ya tenemos que hacerle el mantenimiento, el mantenimiento periódico preventivo. Entonces se dieron cuenta de eso. También se empezó a conectar con la parte de la industria 4.0, o sea, yo poder ver desde mi celular cómo va la industria, cómo están los procesos, poder ver desde mi celular el tanque de la caldera, qué presión tiene, cómo va el fluido, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nace a partir de lo que va la industria. Entonces, en este punto, pues como tal, nosotros vamos a iniciar con nuestro PLC logo, el versión 8 es el que vamos a empezar nosotros a iniciar. Y bueno, a mí me hubiese gustado mucho ahorita mostrárselos en tiempo real como nuestro banco de trabajo que tenemos allí. Sin embargo, mostrarles las partes la parte de afuera, exterior. Sin embargo, voy a mostrarles como tal, primero, el software, los software que se trabajarán. Entonces, vámonos por aquí. Este es el software que controla el logo. Él tiene la posibilidad de trabajar dos lenguajes. Y este es el software donde vamos a iniciar nosotros nuestros primeros pasos. Entonces, como podemos observar por este lado de acá, nosotros podemos sacar nuestro PLC, nuestro primer PLC, el que vamos a ver. Entonces, eh, qué vemos allí como tal de nuestra máquina? Voy a hacer lo siguiente, a ver si me lo permite. Voy a entrar por aquí a Pine y lo llevo por aquí. Entonces, listo y vamos bien y voy a hacer un momento por aquí una cosa, un recorte, vamos a ver si se comporta bien. Y por acá, ya apareció aquí. Entonces esto lo hago como para una parte interactiva acá. Listo. Este es el PLC con el que vamos a interactuar y cuando empecemos a trabajar tenemos que identificar varios grupos o varios conceptos importantes. La parte de aquí arriba van a ser las entradas del PLC, son los sensores, la parte que yo les decía de los sentidos. Él va a hacer muchas cosas, va a interactuar. Sin embargo, él tiene que saber
cómo manejar o cómo controlar. ¿Por medio de qué? De sensores. Los sensores pueden ser sensores, actuadores, pueden ser una cantidad de cosas como en el listado que les venía diciendo más adelante allí. Listo, entonces esta es la parte de sensores. En la parte de arriba él recibe como tal la información y en la parte de aquí abajo él lo que va a hacer es actuar. Entonces, como les venía diciendo anteriormente, esto va a ser nuestros captadores, pongámoslo de color negro, los captadores, y estos como tal van a ser los actuadores, como les venía diciendo en nuestra analogía. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante de nuestro PLC, identificar que él va a tener unas entradas y va a tener unas salidas. Las entradas van a ser captadores, sensores, adquisición de datos e información, y en la parte de abajo va a ser la parte de actuadores y ya el movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, eso. Aquí en el software tengo una posibilidad y es que él tiene tres tipos de PLCs. Tiene tiene tres niveles. El primer nivel, este es el PLC de primer nivel. Después nos vamos con puedo mostrar aquí el PLC de segundo nivel. Y ustedes me van a preguntar, profe, ¿qué diferencia tenemos entre el PLC de primer nivel y el PLC de segundo nivel? Básicamente es el número de entradas. ¿Qué tantas entradas puede hacer y qué tantas salidas? Y tenemos el PLC de tercer nivel. Aquí se llama el 1500. Profe, el PLC de tercer nivel se ve más pequeño. Lo que pasa es que es más modular, se le puede conectar muchísimas entradas y muchísimas salidas. Entonces, esos son como tal los PLCs que trabajaremos si nos llegamos en un momento dado a encontrarnos. ¿Listo? Entonces, listo. Yo creo que ya aquí vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Este es uno de los módulos con los que contamos para nuestro curso de PLC. Como tal, ¿qué quiero mostrarles? Como tal, vamos a tener un PLC que va a ser el controlador lógico programable, el cerebro de todo. Vamos a tener una parte de entradas, como les venía diciendo, una parte de entradas acá y vamos a tener una parte de salidas. Él necesita saber información para saber cómo actuar en la parte de abajo. Entonces tenemos que empezar a identificar varios conceptos importantes. ¿Qué es la entrada y qué es la salida? ¿Qué va a trabajar como captador y qué va a trabajar como actuador? Por ejemplo, el motor. El motor como tal va a ser un actuador. Los testigos o los pilotos, ellos como tal están trabajando también como actuadores. Son señales. Los pulsadores, paros de emergencia o selectores son elementos que trabajan no como actuadores, sino como captadores. Ellos son señales de entrada, lo que es hacer un pulso de marcha, hacer un pulso de salida, pulsar el paro de emergencia, seleccionar en automático o manual. Entonces, como tal, estos elementos son esos elementos son entradas al sistema que está viendo el PLC. En vista de esas entradas, él va a hacer lo que yo le programe o lo que yo diga con las salidas. Las salidas son variadores de velocidad, motores trifásicos, los contactores, los pilotos, y etcétera, etcétera. Podemos tener válvulas electroneumáticas, válvulas hidráulicas, pistones, etcétera, etcétera. Entonces, con ustedes quiero quiero mostrarles o programar un circuito sencillo, un circuito básico. Entonces, vámonos por aquí, quiero mostrarles un poquito aquí del PLC. Vamos a hacer un zoom acá como tal. Y
para la programación del PLC o para nuestros inicios del PLC debemos tener presente que vamos a tener un cursor, vamos a tener un botón de OK, vamos a tener un botón de escape, vamos a tener unas flechas hacia arriba, vamos a tener unas flechas hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Este primer PLC con el que vamos a ver tiene la facilidad de que yo lo puedo programar sin el computador. La mayoría de PLCs, incluso este también, todos se programan por medio del computador, pero este tiene la facilidad de que yo lo puedo programar manualmente. Entonces, en este momento, él tiene un programa que le acabé de diseñar de que el selector, cuando yo lo pulso hacia el centro, apaga los testigos y cuando lo pulso hacia la izquierda, va a prender los testigos, los como tal, los tres pilotos. Entonces me van a decir, profe, pero esa práctica, para los que ya saben, esa práctica de interruptor que prende y apaga es fácil. Sí, es efectivamente fácil cuando es solo cablear nomás eléctricamente. Pero cuando lo hacemos pasar por el PLC ya es un poco más complejo, porque yo tengo que hacer que el selector reciba la señal del PLC, programar el PLC y que el PLC me active las tres salidas. ¿Qué ventaja va a tener el PLC? Que si yo quiero cambiar un circuito de otra manera, por ejemplo, que ya no el selector lo prenda, sino que sea este botón, por ejemplo, este botón verde, no tengo que modificar el cableado no lo tengo que cambiar absolutamente nada. Simplemente tengo que venir aquí a la programación y hacer el cambio de programa. Si fuera como lo trabajamos antiguamente, que era con lógica cableada, tengo que empezar a cambiar y a modificar los cables, etcétera, etcétera. Pero aquí simplemente es cambiar el programa para que ya este no haga la parte de trabajo, sino lo haga este botón. Entonces, el PLC es algo flexible, va a ser flexible en ese sentido. En las líneas de producción, en las cadenas de producción, es muy variable. Al principio les venía hablando a los ingenieros que al principio lo ponía el ejemplo con una cadena de producción ponía el ejemplo por ejemplo, con los carros, que empezó el Renault 4, después el Renault 12, después el Renault Logan y después el Renault Megane, como por poner un ejemplo. La línea o la cadena de producción, a medida que fue avanzando el tiempo, tocó cambiarla. Para cambiar eso, no se necesitó hacer de tanto esfuerzo, sino que se cambia ese lenguaje de programación. Se cambia el lenguaje de programación y uno que otros aspectos de la parte de terreno y ya tenemos una nueva línea, una nueva línea, una nueva cadena. ¿Listo? Entonces hagamos, por ejemplo, aquí el ejemplo. En este momento el selector está prendiendo los tres testigos. Ahora lo quiero que trabaje no con ese selector, sino que trabaje con el pulsador. Entonces, en ese orden de ideas, venimos aquí al PLC, le decimos que queremos como tal detener el sistema, detengo el sistema, miren que ya no el selector no apagó, sino el PLC fue el que detuvo el sistema. Le doy aquí en la parte de programar, quiero editar el programa y rápidamente por aquí vamos a editar el programa para que ya no gobierne el selector, sino que el que gobierne sea este pulsador. Listo. Entonces, con solo el movimiento de la programación, miren cómo puede hacer que ya el que gobierne no sea el selector, sino que el que gobierne sea este pulsador. Sin necesidad de cambiar tantos cables, mueva cables por aquí, mueva cables por acá, no. Solo modificando el cerebro, la CPU del PLC, pude hacer que el que gobernara no fuera el selector, sino que el que gobernara fuera el pulsador. Fue un cambio, ahorita en 5, 1, 2 minutos que demoré cambiando la programación para
para que el que gobernara fuera esto. Entonces eso pasa en la automatización, toda la industria y todo va a ser cambiante, todo en la tecnología, todo va a ser cambiante. En vista de ese cambio, necesitamos algo que sea muy flexible a los cambios y para eso es nuestro PLC. Entonces yo creo que ya vamos a empezar con nuestra sesión de preguntas para que las planteen en el chat, por favor. Listo, aquí tenemos una primera pregunta. ¿Puede por favor explicar cómo identificar el PLC, las entradas y las salidas? Claro, claro que sí, la vamos a explicar nuevamente, no hay ningún inconveniente. Por aquí teníamos el PLC, nuestro PLC logo. Como tal, él va a tener una sesión de edición aquí en esta parte. En esta parte es la sesión de edición, donde vamos a tener unas flechas, unos cursores hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. Vamos a tener un OK, vamos a tener para devolverse y un display donde podemos programar nosotros aquí que nos envíe mensajes de mantenimiento, mensajes de paradas de emergencia. Y como tal, vamos a tener una parte de entradas. Esta es la parte de entradas que me hicieron la pregunta, profe, ¿y dónde encontramos las entradas de la PLC? Aquí como tal. Para este PLC en específico, vamos a tener 8 entradas. Él está en la capacidad de manejar 8 señales de entrada, ya sea que vengan de sensores fotoeléctricos, capacitivos, que vengan de pulsadores, selectores, finales de carrera. Como tal, en esta parte es donde el PLC recibe toda la información que necesita o necesaria para ejecutar su proceso. Y en la parte de aquí abajo vamos a tener nuestras señales de salida, lo que él va a gobernar. Puede ser motores, compresores, bandas transportadoras, pistones, electroválvulas, muchos elementos. Listo, miremos por aquí que sale más preguntas. ¿Entre dos PLC se pueden comunicar? Claro que sí. Nosotros por aquí en la parte del proyecto de red, como tal, vamos a aprender a cómo comunicar los PLCs, cómo empezar a comunicar los dispositivos entre ellos. Por lo general, cuando nosotros ponemos dos PLCs, por lo general uno va a ser como tal, uno va a ser el esclavo y el otro va a ser el maestro. Pero claro que sí, uno puede comunicar los dos PLCs, incluso puede conectar más elementos. Hay unos elementos que se llaman las HMI, que son pantallas de edición. Vamos a mirar siguientes preguntas por acá. Listo. Me dicen, profe, el voltaje máximo el cual se debe tener en un circuito o el voltaje con el cual trabajan los PLCs. Claro que sí. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en las referencias del PLC. Por ejemplo, en este caso en específico, vamos a tomar aquí rápidamente un pantallazo y vamos a agregar uno nuevo por aquí. Un archivo nuevo. Bueno, por acá. Para este caso en específico, este PLC está para 24 voltios. Esa referencia sale en este lado de acá, 24 voltios tenemos. Nosotros tenemos que mirar muy bien la referencia. Si no estoy mal, a ver por aquí rápidamente, tenía una, miremoslo rápidamente, a ver, tenía una foto, me faltó ponerla en las diapositivas, pero bueno, regálenme 5 minutos, lo miramos por aquí para mostrarles una fotografía del PLC. Eso. Entonces, observen en esta parte de acá. En esta parte de aquí, para este PLC en específico, él trabaja sus entradas
a 12, entre 12 y 24 voltios. Sin embargo, nuestros PLCs también pueden trabajar de 120 a 250 voltios, de 120 a 240 voltios. Entonces nosotros debemos estar muy pendientes en la parte superior para saber a qué voltaje conectarle en las entradas al PLC. ¿Listo? Muy bien. Seguimos mirando por aquí preguntas. Listo. Listo. Las otras marcas. Ah, listo. Entonces, las otras marcas de PLC tienen la misma configuración respecto a los captadores y actuadores. Entonces, listo, préstenme atención aquí a las diapositivas. Cuando veníamos hablando aquí de las diferentes líneas de producción, hubo una parte que les estoy hablando acerca de los lenguajes de programación. Independientemente de qué marca nosotros estemos trabajando, si es marca Siemens, si es marca Schneider Electric, si es Festo, si es Alan Braille, si es unos de aquí que me mostraron que Panasonic, me preguntaban allí, independientemente de la marca que nosotros trabajemos, el principio de funcionamiento va a ser igual. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros empecemos a programar cualquier tipo de marca de PLC, siempre se van a manejar estos 4 lenguajes estándar. Por lo general, la mayoría de los PLCs, independientemente de la marca, maneja el ladder y el de bloques funcionales, estos 2 principales. Sin embargo, también hay PLCs que manejan Gratzel. Entonces, a la pregunta que me dicen las otras marcas de PLC, ¿tienen la misma configuración de captadores o actuadores? Lo importante aquí de respecto a las otras marcas es que nosotros haciendo nuestro curso de PLC, conociendo estos 4 lenguajes de programación, ya nos podemos mover en esa gama de PLCs como tal que tenemos. Y la mayoría de los PLCs siempre van a tener esta parte que venía mostrándoles de aquí. Una parte arriba de señales de entrada para los captadores y una parte abajo. Independiente de la marca, se maneja un estándar siempre. Sin embargo, qué buena la pregunta que me hicieron, porque viene algo importante acá. Por lo general, las entradas o las señales que ve el PLC se les denomina como I1, I. Eso está tan estandarizado que todas las marcas tratan de manejar las entradas con la letra I. Y para las salidas, la letra Q, esta letra que está acá, la letra Q. Es estándar para las preguntas. ¿Listo? Eso, para el señor que nos escribe aquí. Listo, bueno, no sé, ¿existe algún software universal para programar el PLC? Manejamos como tal nuestros 4 lenguajes de programación. De allí puede que vengan diferentes interfaces, que cada proveedor traiga su manera de programarlo, pero uno universal, no. De pronto lo que sí podemos hacer es que programamos un PLC y el otro me admite el programa, entre las mismas marcas se hablan entre ellos, y yo programando un PLC de una marca, ese programa me sirve o lo puedo migrar o exportar a otra marca diferente. ¿Listo? Si es posible pasar de una marca a la otra, entre ellos 2 se comunican y se puede migrar. Listo. Yo me identifico con los 4 lenguajes. Listo, muy bien. Venga a ver por acá. Listo. Entonces, muchachos, pues espero que les haya gustado mucho. Los invito mucho a este programa, a venir aquí al Politécnico, a vernos presencialmente y hacer el curso, que es muy enriquecedor y ahorita con la automatización y la programación que está entrando bastante, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, muchísimas gracias a todos, un caluroso abrazo, nos estaremos viendo pronto. Muchísimas gracias. Bueno, bien, profe. Pues como ven, pues hay mucho que explorar de este tema. Pues la idea es como tener una introducción corta pero sustanciosa
Vamos a responder a otras preguntitas que hay acá en el chat. Vamos a responder otras, profe. Hay bastantes preguntas, por cierto. Unas preguntas. Bueno, mire, entonces acá respondamos a otras preguntas. ¿Cómo puedo identificar cómo está programado el PLC? ¿Cómo podríamos identificar esto, profe? Eh, fácil, fácil. Cuando nosotros entremos, cuando nosotros lo que tenemos que identificar es primero qué tipo de PLC estamos manejando, mirar su referencia y su software como tal. Cuando nosotros ingresemos y miremos la placa característica o la ficha técnica de nuestro PLC, allí nos vamos a dar cuenta cuál de estos cuatro software está trabajando el PLC, ya sea lenguaje ladder, bloques funcionales, Gradcell o en texto estructurado. La mayoría de PLCs maneja con nuestros dos primeros lenguajes, pero con la ficha técnica o la característica del PLC sabemos cuál de los cuatro lenguajes está trabajando. ¿Se pueden comunicar entre los PLCs? Claro que sí, actualmente incluso entre diferentes marcas se pueden hacer comunicaciones de entrada o estados de memoria. Ok. Las otras marcas de PLC, llámese Panasonic, Mitsubishi, configuración de captadores y actuadores. Sí, todos manejan la misma filosofía, que básicamente es inyectarle una señal, ya sea de tensión, ya sea de tensión o de corriente, a la parte superior del PLC, el cual va a hacer que me cambie un estado y a su vez el PLC va a recibir esa información y va a trabajar los actuadores. Las entradas y salidas del PLC, ¿por qué tipos de variables viaja la señal, señales, voltajes, corriente, etcétera? Listo. ¿Por qué tipo de variables? Nosotros en el PLC tenemos dos grandes variables, las variables analógicas y las variables digitales. Como tal, las variables digitales son estados entre 0 y 1. O está prendido o está apagado. Solo tiene dos estados, es biestable. Pero sin embargo, el PLC tiene una función que es variable. Por ejemplo, el variador de velocidad, yo no puedo decir si está prendido o apagado. Eso es un estado analógico. Quiere decir que él trabaja entre un rango de 0 a 10 voltios. Es otro aspecto que vamos a ver muy importante. Bueno, bueno, si alguien tiene más preguntas, por favor, ahí en el chat. ¿Qué tanto se afecta el funcionamiento de un PLC por interferencia electromagnética y de radiofrecuencia? ¿Cuál es su posible solución? Listo. Cuando nosotros tenemos interferencia electromagnética, es indispensable tener todos los elementos metálicos aterrizados al sistema de puesta a tierra, garantizando que no haya estática. Es indispensable que todas las partes metálicas o que el PLC tenga su sistema de puesta a tierra. Incluso él trae su conector para el sistema de puesta a tierra. Ok. ¿Los actuadores pueden regular el voltaje de salida? Los actuadores cuando hablamos para el señor Diego Felipe, estamos hablando de la salida. Efectivamente, las salidas pueden ser también analógicas. Podemos tener entradas analógicas y podemos tener entradas digitales. Un ejemplo de una entrada analógica podría ser la intensidad de luz. La intensidad de luz, si estamos a sombra, si estamos a full, eso es una entrada analógica, pero también podemos tener salidas analógicas, como por ejemplo el variador de velocidad. En este caso, profe, este diagrama que vemos en la pantalla que dice líder, ¿qué significa? Explíquenos ahí como un resumen. Claro que sí. En este caso, ese que estamos viendo en ese momento, ese lenguaje, es muy parecido a la parte de automatismos, cuando tenemos un pulsador de entrada, un enclavamiento, el paro de emergencia y una bobina. Entonces, ese lenguaje que nosotros tenemos ahí es muy,
muy similar al diagrama de arranque de un motor. Eso es lo que tenemos ahí, básicamente es el arranque y el paro del motor. Ese pequeño fragmento es la programación que tenemos que hacer para hacer el arranque y paro del motor. O sea que básicamente, ¿cuál es el ciclo de arranque? ¿Cuál es el de paro ahí? Claro que sí. Entonces, aquí en esta parte, este como tal va a ser el pulsador de marcha, sino que visto desde el PLC lo ves de esta manera. Nosotros cuando hacemos nuestro curso de electricidad industrial nos enseñan de pronto otra simbología, pero para el PLC lo ve así. Este es el pulsador de marcha, este va a ser el pulsador de paro, este de aquí va a ser el enclavamiento y este de aquí va a ser el paro de emergencia. Entonces, como tal, esto es un marcha y paro de un motor, pero visto desde el PLC. ¿Y por qué está en paralelo ese? ¿Listo? Este que tenemos acá es el paralelo, está en paralelo por lo que es el contacto, es el enclavamiento que se encarga de retener el motor, que cuando nosotros le demos un pulsador de marcha y al soltarlo, él mantenga el motor prendido. Bueno, hay un tema ahí que preocupa mucho a los técnicos electricistas, y es que ellos son más dados a hacer la lógica cableada. El pasar de la lógica cableada a la lógica programada, ¿qué recomendación nos quieres dar acá a todos los técnicos electricistas que nos escuchan en este momento? Claro que sí. Debemos presentar mucho cuidado a los planos que les dan sus profes de electricidad de electricidad industrial, porque cuando estén conmigo en programación, se van a dar cuenta que el plano que hicieron allá en electricidad industrial, lo tenemos que migrar y es muy parecido en el lenguaje LAE. O sea, aprovechen mucho esa planimetría que les da el profe de electricidad industrial. Ok. Bueno, compañeros, entonces, ¿quién más tiene preguntas? Vamos a habilitar aquí los micrófonos por si alguien quiere participar, compañeros. Bueno, muchachos, entonces, pues no siendo más por el día de hoy, vamos a compartirles aquí la grabación y pues les estaremos brindando otras invitaciones para que estén conectados ahí a nuestro canal de YouTube y nuestro canal en Facebook para que estén enterados de todas estas capacitaciones que abrimos cada 8 días o cada 15 días. Entonces, muchos éxitos a todos, muchas bendiciones y esperamos pues seguir trabajando de la mano con todas las personas que han entrado a esta capacitación, con nuestro cuerpo docente. Realmente ahorita en este momento hay mucha necesidad de automatización. ¿Cuánto puede valer un PLC de estos, profe? Su merced está sobre los 1.500.000, 1.800.000. 1.500.000, 1.800.000. Y yo puedo hacer un proyecto y cuánto lo puedo cobrar en un momento que lo haga. El proyecto automatizado se le está sacando un fruto del 250% al valor de ejecución de obra. Que es más o menos cuánto. O sea, yo puedo hablar de 5, de 10 millones de pesos un proyecto automatizado, ¿no? Sí, señor, es correcto. Y es simplemente manejar estos criterios que hemos visto hoy de diagramación y algoritmos y hacer un tablero de automatismos como el que el profe nos mostró ahí en la charla, que sería un tablero de automatismo no solamente para la parte industrial, sino también incluso para refrigeración y aire acondicionado, para hacer un cuarto frío, para automatizar ciertos procesos que son muy manuales, ¿no? Es correcto, sí, señor. Ok. Entonces, compañeros, pues por aquí los esperamos en la institución. Y pues la idea es que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchos éxitos a todos. Muchas bendiciones. Bye bye. Muchas gracias.